Quiero que abra su Biblia conmigo ahí en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 6, los versículos 17 en adelante. Hace poco compartí con ustedes, amigos y seguidores de Facebook, una película animada llamada El Progreso del Peregrino. Esta película es una adaptación de una obra homónima de un escritor llamado John Bunyan. En esta obra del Progreso del Peregrino, John Bunyan narra las aventuras de un personaje llamado Cristiano que va caminando hacia la ciudad del Rey Celestial. Yo te recomiendo, mira la película o lee el libro, o si puedes hacer ambas cosas, mucho mejor. Es una de las lecturas más edificantes que tú vas a poder leer. El Progreso del Peregrino se llama. En ese libro narra uno de sus capítulos que después de pasar por la ciudad de la vanidad y de sufrir mucho y aún de perder a su compañero en la feria de las vanidades, el personaje principal llamado Cristiano sale de esa ciudad y se encuentra con un compañero llamado Esperanza, quien le hace un pacto de fraternidad y le dice: nunca voy a dejarte solo en tu camino hacia la ciudad celestial. Y entonces los dos comienzan a caminar hacia esa ciudad a donde Cristiano se dirige. Llega un punto en el cual Cristiano y Esperanza llegan a un castillo muy grande. Es el castillo de la duda. Y el dueño de este castillo es un gigante que se llama Desesperación. El gigante Desesperación atrapa a estos dos, a Cristiano y Esperanza, y los mete en una mazmorra de ahí de su castillo. Ahora, mazmorra no quiere decir la más joven, la mazmorra, no. Mazmorra es una prisión oscura, sucia. Y en esa mazmorra, el gigante Desesperación golpea de una manera muy cruel a Cristiano y Esperanza y los deja encerrados y sin comer durante muchos días. Y así, día tras día, el gigante Desesperación va a ver a estos dos prisioneros y los golpea y no les deja comer. Pero él les hace una propuesta. Les dice: miren, ustedes pueden acabar con su sufrimiento. Simplemente quítense la vida. Si ustedes se quitan la vida, yo los dejo en paz. Entonces, Cristiano ya está muy debilitado por los golpes y por la falta de comida y de bebida, y él está a punto de tomar la oferta de este gigante. Pero su compañero Esperanza, también debilitado junto a él, le dice: no, hermano, no lo hagas. No lo hagas. ¿Quién sabe? Dios puede ayudarnos en medio de esto. Y Cristiano dice: estoy muy débil. Y Esperanza le dice: yo también. Pero vamos a confiar en que Dios nos va a ayudar. Acuérdate de todo lo que has pasado en tu camino y cómo Dios te ha librado. Y como que esas palabras inyectan confianza en el personaje llamado Cristiano. Pero el gigante Desesperación, él está muy pensativo. ¿Cómo es que estos hombres o estos personajes han aguantado tanto ahí en su prisión? Y él y su esposa, llamada la señora Desconfianza, estaban intrigados, pensando: ¿cómo es que estos han aguantado más que otros? Y la esposa del gigante, la señora Desconfianza, le dice: ¿sabes qué? Yo creo que estos todavía viven porque tienen la esperanza de que alguien va a venir a rescatarlos. O quién sabe, probablemente tengan una llave con la cual esperan poder salir. Era ya medianoche y en la mazmorra donde estaban Cristiano y Esperanza, ellos empezaron a orar. A punto de amanecer,
parece que le llegó un rayo de luz a Cristiano y se acordó de algo que se había olvidado. ¡Oh, qué necio soy por quedarme encerrado en esta sucia mazmorra!, le dijo a su compañero. Olvidé que aquí en mi seno tengo una llave que se llama promesa, la cual estoy seguro que es capaz de abrir cualquier puerta de este castillo de la duda. Y su compañero Esperanza le dijo, pues, hermano, para luego es tarde, prueba tu llave. Y Cristiano sacó la llave de entre su seno, la metió en la cerradura de la reja y la reja se abrió. Entonces ellos salen al castillo, al patio del castillo, y miran una puerta todavía más grande. Y dijo, yo creo que esta llave promesa puede abrir todas las puertas del castillo. Gira la cerradura y la puerta se abre. Ellos logran escapar y el gigante de desesperación escucha el ruido, quiere ir detrás de ellos y tropieza. El capítulo siguiente narra cómo Cristiano y Esperanza están otra vez en la ruta, en el camino hacia la ciudad celestial. Ellos salen cantando del castillo de la duda con esa llave en su mano. Mira la película o lee el libro. Está tremendo. Si te quedaste picado con eso, síguenos para más consejos. No, lee el libro. Lee el libro o mira la película, ya la compartí contigo en el Facebook. Mira, hermano, la esperanza debe ser la compañera de viaje de todo cristiano, porque sin esperanza no se pueden alcanzar las promesas de Dios. Sin esperanza viviremos presos de la angustia, de la desesperación, de la duda. La falta de esperanza puede hacer que un cristiano cometa suicidio espiritual. Todo hombre, toda mujer necesita esperanza para vivir, y Dios se llama a sí mismo el Dios de toda esperanza. Así es que quiero predicarte un sermón al cual le puse por título El ancla de nuestra esperanza, y quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 6, en los versículos del 17 al 19, y escucha lo que dice la Escritura en esta tarde. Hebreos 6, del 17 al 19, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y yo quiero hablarte acerca de el ancla de nuestra esperanza. Y quiero ir en primer lugar a un mundo inestable. Mira, la Biblia compara la esperanza con un ancla. ¿Qué es un ancla? Yo creo que tú has visto un ancla. Acuérdate que un ancla es como un ganchito, muchas veces en forma de cruz. Qué curioso, ¿va? Un ganchito así en forma de cruz que se usa en el mundo de la marina. Las anclas se utilizan para darle estabilidad a los barcos. ¿Por qué razón un barco necesita estabilidad? Porque un barco flota sobre el agua. Y el agua es uno de los elementos más inestables de la naturaleza. El clima puede cambiar de un momento a otro y convertir un mar apacible, un mar en calma, bonito, con gaviotas, con sol, puede cambiarlo en cuestión de minutos en un mar embravecido, furioso, con olas impresionantes, con relámpagos y truenos. El agua no es estable, pero el barco necesita asegurar un poco la estabilidad, porque el barco se mueve sobre el agua. Entonces, el ancla
es una pieza muy pesada de metal que se va a atravesar o va a salir del propio barco y va a arrojarse a un elemento estable. Puede ser la misma tierra o puede ser una roca. Cuando el ancla encalla, ya sea en la tierra o en la roca, el barco puede permanecer firme, sujeto, sin estar ahí a merced de la inestabilidad del agua. Ahora escucha, en el mundo en el que vivimos tú y yo, es más inestable que el mar sobre el cual flotan los barcos. De un momento a otro, nuestra vida puede dar un giro de un modo muy drástico. Y yo creo que eso lo hemos podido ver delante de nuestros propios ojos durante todo este tiempo que ha durado la pandemia. La vida puede cambiarte en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, aquello que tú considerabas muy seguro, muy estable, muy firme, aquello que tú pensabas que iba a durar para siempre, o que era la consecución, o era tu logro final, puede moverse de un día a otro. Ahora, hermano, escucha. Si pretendemos asegurar nuestro futuro, nuestro destino, anclando nuestra embarcación a las cosas de este mundo, seguramente nos vamos a llevar una desilusión. Pues nada de este lado del cielo tiene garantía de estabilidad ni de permanencia segura. Todo lo que vemos a nuestro alrededor se está moviendo, es inestable. De repente parece hasta como un espejismo, como si flotara, estás a punto de tomarlo y desaparece. Ahora mira, yo no quiero sonar pesimista en esta tarde, sencillamente quiero poner las cosas en perspectiva. Aquellas cosas que confiamos, que creemos muy seguras, tales como un trabajo, una buena economía, un buen negocio, una buena salud, la vida misma, es algo que no es seguro. Isaías en el capítulo 40, en los versículos 6 y 7 dice esto: toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. O sea, en otras palabras, aquello en lo cual nos sentimos seguros tiene la duración y el valor de una florecita silvestre. Suena drástico, ¿verdad? Suena duro. Sin embargo, no hace falta que tengamos un doctorado en teología como para saber que lo que está diciendo el profeta Isaías es drásticamente cierto. Mira esta situación. Esta crisis que hemos vivido, que estamos viviendo, el mundo entero, ha provocado que muchas personas pongan nuevamente en perspectiva todo aquello en lo cual ellos han confiado. A principios de año o a principios de este mes probablemente, mucha gente estaba haciendo planes para el futuro. Negocios, bodas, nacimientos, el emprender un nuevo proyecto, y de repente eso que se sentía tan seguro da un cambio, un giro inesperado. ¿Qué pasa entonces? ¿Estaremos condenados a permanecer inestables, agitados por las olas del mar de la inestabilidad? Si nada de lo que hay aquí ofrece garantía de permanencia, de seguridad, de estabilidad, si ninguna de esas cosas sirven para asegurar nuestra embarcación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la palabra de Dios tiene una respuesta. En el versículo 17 de nuestro texto de esta tarde, podemos leer esto nuevamente. Mira lo que dice.
Hebreos 6:17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Inmutabilidad. ¿Qué significa esa palabra, pastor? Inmutabilidad significa sencillamente algo que por su propia naturaleza no puede cambiar, algo que no es capaz de sufrir cambios debido a su propia naturaleza. Y nuestro texto, el versículo 17, dice que el consejo de Dios es inmutable. El consejo de Dios quiere decir su plan, su propósito, dice, no cambia, es inmutable. Ahora escucha, esas son tremendas noticias, porque aquí hay algo que no puede cambiar, algo que no se ve alterado por las pandemias, que no se ve alterado por la crisis, por los climas, por la inestabilidad, por los mares embravecidos. Dice, hay algo que no cambia, el consejo de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. Y es como si Dios nos dijera, hey, ¿quieres un ancla segura, un ancla firme? Aquí está esto. Este es mi propósito. Este es mi plan. Usa esta ancla. No te va a defraudar. Te lo aseguro. Te lo prometo. Es más, dice, te lo juro. Mira, en términos humanos, un juramento es superior a una promesa. Cuando alguien te promete algo, tú estás esperando que esa persona cumpla. Pero cuando alguien te jura algo, le está dando cierto grado de solemnidad, de formalidad a su promesa. Aquí Dios dice, te prometo. No, es más, te lo juro. Escucha, hermano. Cuando Dios está ratificando una promesa con juramento, Él está de alguna manera dándonos a entender, yo estoy muy en serio con esto, yo estoy muy comprometido con lo que te acabo de decir. Yo ratifico mi promesa con un juramento. Y dice la Biblia, cuando nosotros escuchamos que el consejo, el plan, el propósito de Dios está ratificado no solo con promesa, sino con juramento, dice eso es para que tengamos un fortísimo consuelo. No un consuelo simple, no un mero, una palmadita en el hombro y decir, no te preocupes, todo va a estar bien, tú échale ganas, mijo. No, dice, tenemos un fortísimo consuelo, una seguridad, pero a prueba de balas de que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Mira, hoy gente está atemorizada alrededor del mundo, ansiosa, angustiada, mirando cómo sus anclas terrenales se hacen añicos. Pero Dios le ratifica a sus herederos una promesa con juramento. Puedes confiar en mí. Yo no cambio, yo no fallo y nunca lo voy a hacer. Porque ahí la Biblia dice, esta promesa con juramento se le hizo a sus herederos. Ahora escucha, quiero hablarte en segundo lugar acerca de la esperanza, el compañero del cristiano. Primero necesitamos aclarar algo sobre qué es la esperanza. Algunos confunden esperanza con fe, pero no. Son dos cosas diferentes. La fe es una convicción firme sobre algo, aunque no lo hayamos visto, nosotros lo consideramos como cierto. Eso es cierto, yo creo que Jesús ha muerto para lavarme de mis pecados. No lo he visto, pero yo lo creo. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús va a regresar por mí. No lo he visto, pero lo creo. Eso es la fe. La esperanza es algo parecido, pero no es igual. La esperanza es una expectativa que produce confianza. Ahora escucha. La esperanza viene como consecuencia de creer. En otras palabras, primero es la fe y después viene la esperanza como resultado de la fe. Romanos 4:18 dice,
él, refiriéndose a Abraham, dice, Abraham creyó en esperanza. Y ahora nota cómo Abraham primero creyó y después esa fe de creer lo llevó a confiar, es decir, a tener esperanza. Abraham creyó en esperanza. Entonces, primero es la fe y como consecuencia de la fe viene la esperanza. En Hebreos 11:1, ese pasaje que conocemos tanto, se observa mejor esa progresión de la que te estoy hablando. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe. Primero viene la fe y en base a esa fe ahora hay una esperanza, hay una certeza, una seguridad, una expectativa. La pregunta aquí es, entonces, basta con tener esperanza, ¿verdad? Con que yo tenga esperanza. Por eso dicen que la esperanza muere al último. Yo tengo esperanza. Bueno, la respuesta aquí es, no basta tener esperanza, sino más bien de dónde proviene esa esperanza. Es decir, ¿dónde está depositada tu fe? ¿Cuál es el fundamento de la esperanza? Porque si dijimos que la esperanza viene como consecuencia de la fe, aquí tal vez la pregunta sería, ¿y en dónde está fundamentada tu fe? Porque también es cierto, y no lo vamos a negar, que hay falsas esperanzas. Hay falsas esperanzas. Hay gente que tiene esperanzas fundadas en cosas muy equivocadas, en cosas inestables, en cosas inciertas o en cosas definitivamente falsas. Entonces, la esperanza es buena y no defrauda cuando procede de la fuente correcta. Yo te decía hace rato, hay gente con esperanzas, pero muchas veces esas esperanzas son defraudadas porque provienen de una fe depositada en el lugar o en la persona incorrecta. Cuando vivíamos sin Cristo, nuestras esperanzas eran vanas, tan vanas como si no existieran. Mira cómo declara esta realidad Efesios capítulo 2 en el versículo 12. Ve lo que dice. Efesios 2:12, extraño mi púlpito. Efesios 2:12. Mira cómo explica esta realidad de que si tu fe no está depositada en Cristo, la esperanza que produce esa fe depositada en otra parte es tan vana como si no existiese. Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo, dice Pablo, ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Escucha, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, como si ni tuvieran esperanza, porque estaban sin Cristo. Hay gente que puede tener muy genuinas esperanzas, pero si no están en Cristo, esa esperanza es vana. Está poniendo la fe en las anclas desechables, no en el ancla eterna, en el ancla de la promesa de Dios. Ahora entonces, nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, no está basada en una negación de la realidad. No. Porque también hay gente que se confunde en ese aspecto. Dice, tiene una enfermedad. Oye, ¿qué tiene? No tengo nada. No tengo nada. Y pensando que eso de alguna manera es... No, la esperanza no es una negación de la realidad. Y tampoco es un deseo positivo. Ay, sí, que pase, vamos a ser chonguitos. Ni en una fantasía sin sustento. Nuestra esperanza, o sea, nuestra ancla, el ancla de nuestro barco proviene de dos cosas inmutables, de dos cosas que no cambian, por las cuales Dios no puede mentir: su palabra y su juramento. Dice, esa es nuestra esperanza, está basada
no en una suposición, en una fantasía, en una mente positiva, no, dice, nuestra esperanza es tan sólida que está basada en la palabra y en el juramento de Dios. Y para explicarte esto, vamos a seguir mirando el ejemplo de Abraham, el cual primero creyó y como consecuencia de esa fe pudo tener esperanza. ¿Dónde estaba la fe que después produjo una esperanza en Abraham? ¿En qué había depositado Abraham esa fe? A la palabra y al juramento de Dios. Fue la palabra con juramento de Dios la que produjo en él esa fe, la cual lo llevó a una esperanza que no se defraudó. Abraham recibió una promesa con juramento divino. Ahí en Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 15, es decir, unos versículos antes de nuestro texto principal, nos está diciendo esto. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Ve aquí cómo está una promesa ratificada con juramento, como te mencioné hace ratito. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo Abraham esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Abraham esperó, primero creyó y luego esperó. ¿Pero a qué le creyó? A una palabra que Dios le había dado, ratificada con juramento. Cuando nuestra fe y en consecuencia la esperanza que proviene de esa fe vienen de la fuente confiable e inmutable que es la palabra de Dios, tenemos la seguridad de que obtendremos aquello que Dios nos ha prometido. Pero quiero traer un balance a esto. Necesitamos aclarar algo, hermano. Esperanza no es sinónimo de pereza, es decir, esperanza no es estar ahí cruzado de brazos, esperando a que las promesas de Dios simplemente ocurran por lo que Él nos dijo. No, la esperanza es la que nos va a ayudar a movernos, a perseverar a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor. Acuérdate lo que dijimos el domingo pasado. Paciencia significa, en el lenguaje de la Biblia, perseverancia. Y el texto que leímos hace rato dice que Abraham esperó con paciencia y obtuvo la promesa. Abraham esperó con paciencia, con perseverancia. Abraham, ese hombre que pudo alcanzarlo, era un hombre que esperaba el cumplimiento del juramento de Dios, pero no era un hombre que permaneciese ahí, pues, ya sabes, con una flojera y, bueno, pues el Señor dijo que Él nos iba a bendecir, vamos a ver qué hacemos. No, Abraham era un hombre que se movía. Dios le decía, ve para allá, y Abraham se movía. Vete a Mamre, vete a Berseba, vete a tal lugar, y Abraham se movía. Sal de tu casa, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostré. Y Abraham se movía. Eso fue lo que hizo que este hombre recibiese esa promesa. Pasó tiempo, sí, 25 años para ser precisos. Hay cristianos que se desesperan porque en 2 semanas o en 2 meses Dios no les ha cumplido lo que les dijo. ¡Ay! Se desesperan, dicen, no, esto no funciona. Abraham tuvo que esperar 25 años para que la promesa juramentada de Dios se hiciese realidad en su vida. Pero Abraham era un hombre diligente en hacer la voluntad de Dios. Él se movía. No era perezoso, perseveraba. Por esa razón, Hebreos 6, del 11 al 12, dice, ustedes también pueden alcanzar las promesas si es que imitan a la gente como Abraham. Ve lo que dice, Hebreos 6, del 11 al 12, dice el escritor de Hebreos, pero deseamos que cada uno de ustedes, escucha cuál es el deseo de Dios, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, o sea, la misma diligencia, el mismo deseo, las mismas ganas.
hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y después empieza a hablar de Abraham. Dice, deseamos, ese es el deseo de Dios, que alcances las promesas, pero las promesas no se cumplen simplemente por decir, oh sí, yo declaro esta promesa, yo decreto esta promesa. No, es ir en consecuencia. La promesa de Dios, juramentada de Dios, y moverse en esa dirección. Así funcionan. ¿Qué dice Dios en su palabra? Ok, voy a actuar en esa consecuencia. Hay muchos cristianos románticos que escuchan una palabra, un versículo bonito y dicen, oh, yo me apropio de él. Pero viven opuestos a lo que Dios dice. Y un ejemplo que se me ocurre es precisamente el de las finanzas. Dice, oh, Dios dijo que Él me supliría conforme a sus riquezas en gloria. Y al momento de poner esa fe en diligencia, o esa esperanza a trabajar, no lo hacen. Y creen que solo por conocer el versículo o por conocer la promesa de Dios sencillamente ocurrirá. No. Cuando uno busca, otro ejemplo, que alguien sea sanado, la palabra de Dios dice, pon tus manos sobre él y ora, pon tus manos, él quedará sano. Y muchos pensamos que la sanidad ocurre, pues sí, dijo el Señor que Él nos sanaría de toda enfermedad porque Él es Jehová, nuestro sanador. No hay que hacer nada, Él lo va a hacer solo. No es así, hermano. Ahora escucha, quiero concluir alcanzando las promesas. Como yo te decía hace rato, sin esperanza va a ser muy difícil o prácticamente imposible obtener las promesas de Dios. Y es en estos momentos de crisis, de pandemia, de incertidumbre, donde necesitamos una esperanza inconmovible, inmutable, un ancla que pueda soportar las tempestades. La esperanza es la que nos va a dar ese ánimo de seguir. Por esa razón, Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Oh, sí, pero estoy sufriendo. Sí, gózate en la esperanza. Gózate porque Dios va a cumplir lo que dijo que iba a hacer contigo. Pero sé constante, perseverante, constante en la oración. ¿Recuerdas cómo fue que Cristiano pudo abrir la celda de ahí del castillo de la duda en la que desesperación lo había encerrado? Cuando fue sostenido por esperanza. No, Cristiano ya quería aventar la toalla. Cristiano ya quería rendirse, pero esperanza le dijo, ¿quién sabe si Dios nos puede ayudar? Mejor aguanta. Y él se acordó de la promesa, sacó su llave, dijo, traigo una llave aquí, la llave de la promesa. Abrió la celda y salió. ¿Por qué la angustia y la desesperanza están atormentando a tantas personas el día de hoy? Porque hay tanta gente, incluyendo cristianos, que viven víctimas de la zozobra, del temor, por falta de esperanza. Por falta de esperanza. Porque muchos de ellos desconocen las promesas. Muchos de ellos no saben, o muchos de ellos sí las conocen, las han visto, las han estudiado, hasta las tienen memorizadas, pero no es una esperanza que trabaja. No es una esperanza diligente. No es una esperanza que se pone en acción, no es una fe con obras. Es simplemente una esperanza pasiva. Y así no funcionan las cosas. Dice, deseamos que alcancen todo lo que Dios ha prometido, pero imiten aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Dice, no se hagan perezosos. Imiten.
Imiten a aquellos que alcanzaron esas promesas. Hermano, hoy Dios tiene promesas para ti. Hay muchas, cientos de promesas en la palabra de Dios. ¿Te hace falta una? Qué bueno que me dices. Ahorita te voy a dar unas. Y como dijo el escritor de Hebreos, deseo que las alcances. Deseo que se vuelvan una realidad en tu vida. Ese es mi deseo. Pero de ti va a depender que las obtengas. Ve cómo está el cuadro. El deseo de Dios, el deseo de todo pastor es ver cómo cada cristiano obtiene las promesas. El deseo de Dios es tal de decir, te lo prometo, es más, te juro que te voy a cumplir lo que te he dicho. Pero tú necesitas caminar con esperanza. Y aquí te van unas promesas. Apunta, Hebreos 13, versículos 5 y 6. Mira lo que dice. Sea su carácter sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. Toma esa promesa. Otra, Salmo 91, versículos 14 al 16, apúntalo. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Toma esa promesa. Ahí va otra. Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Agarra esa promesa. Lucas 10, versículo 19. Miren, les he dado autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Toma esa promesa. Otra, Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Toma esa promesa. Y por último, Mateo 28, 20. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Toma esa promesa. Y ve cómo esas promesas abarcan casi todos los aspectos de la vida, los más importantes. Salvación, seguridad eterna, protección, provisión, milagros, dominio. Y dice, ahí están las promesas. Y hay muchas. De hecho, hay una Biblia, una edición de la Biblia que se llama Edición de Promesas. Y hay cientos de ellas. Yo deseo que tú alcances esas promesas. Es mi deseo, mi oración. Yo deseo alcanzar las propias promesas que Dios me ha hecho. Este martes estuve acordándome de unas promesas que Dios me hizo. Y dije, sí, Señor. Oh, has hablado a mi vida, sí. Me has recordado lo que me prometiste cuando yo llegué a esta ciudad. Me has recordado y yo quiero alcanzar esas promesas porque tú no solo has prometido, has ratificado tus promesas con juramento. Pero esto no sucede como un simple deseo. Dice Romanos 4:18, y Abraham creyó y esperó. Abraham creyó en esperanza contra esperanza hasta llegar a ser padre. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza hasta llegar a ser. Hay un proceso entre creer, esperar y hasta que llegas. Ese proceso, el camino donde la esperanza va a ir contigo. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios, nadie hablando, nadie moviéndose, aunque estés en casa o en el lugar donde estés. Es un momento muy solemne. Dios ya ha hablado y ahora Él espera una respuesta de tu parte. Mira,
Seguramente los acontecimientos de las últimas semanas, días, te han inquietado. Es normal, es normal. Pero Dios nos ha hecho múltiples promesas, múltiples. Aquí la cosa es, hermano, que para alcanzar esas promesas necesitamos en primer lugar creerlas y esperar en ellas, tener esperanza. De aunque el mar está embravecido, las olas agitándose, la tormenta está todo lo que da, esperar. Pero esperanza o esperar no significa cruzarse de brazos y dejar que las cosas sencillamente ocurran. No, es actuar con diligencia. Dice el escritor de Hebreos, deseamos que alcancen la plenitud de la promesa, pero no sean perezosos. Sean imitadores de aquellos que por la fe y la constancia alcanzaron lo prometido. Y nos da el ejemplo de Abraham. Abraham fue un hombre que primero creyó y esa fe que se produjo en su corazón fue la que lo llevó a esperar 25 largos años. 25 años. Pero Dios le había dicho, de cierto, o sea, está seguro que te bendeciré y te multiplicaré y te haré padre de muchas naciones. ¿Qué te ha prometido Dios en ti? Si tú eres un hijo de Dios, te aseguro que tú tienes promesas. Si tú no eres un hijo de Dios, espera, no te vayas. Ahorita quiero hablar contigo. Dame esa oportunidad. Los hijos de Dios tenemos promesas de Dios. Y para recibir el cumplimiento de esas promesas necesitamos creerlas, esperar en ellas y actuar en consecuencia. Caminar. Es cierto que hay duda, es cierto que hay desesperación, es cierto que hay falta de confianza, como todos esos personajes y lugares que atormentaban a cristianos del progreso del peregrino. Pero cuando este hombre recordó que en su seno había una llave que abría todas las puertas, una llave llamada promesa, él pudo ser libre y escapar. Pero siempre tuvo un compañero fiel al lado, esperanza. Necesitas esperanza para brincar esto. La esperanza es un ancla, dice. Un ancla firme, segura, capaz de soportar todas las cosas, porque está fundada en dos cosas por las cuales Dios no puede mentir. Dos cosas inmutables, su palabra y su juramento. Hoy quiero referirme, hablar a aquellos que tal vez están escuchando este audio, este video por primera vez. Alguien te compartió el link, o tal vez ya los has escuchado en otras ocasiones. Pero tú sabes, en tu corazón tú sabes que tú no estás bien con Dios. Tú lo sabes, la conciencia no nos deja mentir muy a gusto. Si tú sabes que en esta hora tú no tienes una relación verdadera, real con Dios, tú sabes que hay pecado en tu vida, si tú sabes que hay cosas que te impiden entrar a la santidad de Dios, hoy te quiero pedir que ahí en donde estás, levantes tu mano. Dios te ama. Esa es la razón por la cual Él está llegando a ti. Yo estoy hablando, pero su Espíritu Santo es el que está trayendo esa convicción a tu propio corazón. Si tú estás teniendo esa convicción, hoy te invito a que recibas a Jesús. Los herederos de Dios son los que obtienen las promesas de Dios, no los extraños. Pablo dice, sin Cristo ustedes estaban lejos de la ciudadanía, lejos de las promesas, pero ahora en Cristo todas las promesas están a nuestro alcance. Tú eres esa persona, eres ese hombre, esa mujer
Ahí en donde estás, quiero pedirte que hagas algo más. Repite esta oración junto conmigo, pero que sea una oración sincera, real, no solo repetir por repetir. Di esto: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti, clamando por perdón, por misericordia. Hoy vengo rogando, Señor, que tú perdones mis pecados. Reconozco todas las cosas malas que he hecho. Reconozco que aún merezco el infierno, pero hoy te pido que tú me perdones, que tú me recibas como uno de tus hijos. Yo acepto, es más, te pido que la sangre de Cristo derramada en la cruz lave mis pecados. Confieso que tú le resucitaste de entre los muertos, que Él está vivo, y como Él está vivo, yo lo invito a entrar a mi corazón. Señor Jesús, entra en mi corazón. Conviértete en el Señor de mi vida, en el Salvador de mi alma. Yo te lo pido, Señor, y te doy la bienvenida. Gracias por perdonarme y por amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, hermano mío, hermana, yo te doy la bienvenida a la familia de Dios. Ahora tú eres un heredero con promesas de tu Padre. Pero necesitas hacer algo. Ponte en contacto con nosotros. Nos encantaría servirte, nos encantaría instruirte en las cosas de Dios. Comunícate al canal del Facebook o a la página del Facebook, como le quieras decir. Nos encantará saber de ti. Queremos ponernos a tus órdenes. Yo soy el pastor de la iglesia y estaremos muy honrados de conocer a un nuevo hijo de Dios. Vamos a levantar nuestros rostros, vamos a despedirnos en oración. Acuérdese que este viernes a las 6:30 de la tarde vamos a reunirnos por vía remota, pero al final nos vamos a reunir, vamos a tener todo ese día de ayuno, de oración. 6:30 vamos a estar aquí, vamos a orar por todo lo que ya he mencionado con anterioridad y vamos a estar preparándonos para lo que Dios va a hacer. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a despedirnos en gozo y en alegría. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, Señor, por este tiempo, por estas conversiones, por estos corazones que tú has sanado, que tú has tocado. Bendícelos, Señor, bendícelos también a nosotros. Yo te ruego estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.